Buenos días. Vamos a empezar. Les invitamos a que ocupen sus lugares. Muy buenos días, distinguidos participantes, autoridades, colegas y amigos. Con gran alegría les damos la bienvenida al segundo día de este primer encuentro de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Punta Cana. Pero antes de empezar, agradecemos a Dios por traernos hoy de vuelta sanos y salvos y por supuesto por la puntualidad de todos los que están aquí presentes. Ayer dejamos sembrados reflexiones profundas, hoy continuamos abonando ese terreno fértil con nuevas miradas y debates que sin duda enriquecerán nuestro compromiso con la justicia social y laboral. Como decía Confucio, elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Hoy hablaremos precisamente de eso, del futuro del empleo, de los retos actuales y de las memorias que nos inspiran. Pasemos inmediatamente al desarrollo de nuestra agenda. Recordemos que quedamos pendientes con un tema el día de ayer, así es que vamos a retomar con esto que es fundamental. Un capítulo que abre el panorama de este viernes con gran relevancia, ya que marca los cambios, retos y tendencias que atraviesan nuestras legislaciones laborales. Veamos. Para finalizar este día, la reforma laboral en Latinoamérica. Recibamos a nuestra moderadora, Rosalina Trueba, acompañada por José Herrera, Patricia Curxín, Alexander Godínez y Héctor Arias. Bueno, yo me voy a tomar el placer de invitar a Carlos Hernández que pase, por favor, a acompañarnos. Doctor Héctor Arias Bustamante también, por favor. Muy buenos días a todos. Para mí es un privilegio moderar este panel junto a 4 voces expertas de Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana para hablar de un tema que toca la vida de millones de personas, la reforma laboral en Latinoamérica. Me voy a permitir presentar al maestro, al doctor José Roberto Herrera Vergara de Colombia. Me honra presentarlo, además de que ya lo he conocido personalmente, pero voy a hablar rápidamente de su extraordinario perfil profesional. Es una figura emblemática del derecho laboral, no solo en Colombia, sino también en América Latina. Fue presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y conjuez de Consejo de Estado y Corte Constitucional. Su trayectoria lo ha posicionado como Senior State Person según reconocimientos reservados para los juristas de mayor prestigio. Actualmente es miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, desempeñando un rol clave en la supervisión del cumplimiento internacional de los derechos laborales. El doctor Alexander Godínez Vargas es una referencia obligada en el derecho laboral costarricense y regional, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como juez de trabajo y magistrado suplente de la Sala Constitucional en Costa Rica. Su liderazgo académico se evidencia con múltiples libros y más de 60 publicaciones especializadas. Consultor de organismos como la OIT, CEPAL, UNICEF y ha sido pieza clave en reformas legales y proyectos de fortalecimiento de la justicia laboral en Centroamérica. La doctora Patricia Curxín, que nos acompañará virtualmente,
y que voy a ser muy breve porque ayer Gina tuvo el placer también de expresar su perfil. Es una jurista mexicana, doctora en Derecho de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Equidad de Género. Nuestro querido doctor Héctor Arias Bustamante es uno de los juristas más influyentes de la República Dominicana en el ámbito laboral. Preside la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y lidera los debates sobre la modernización del Código de Trabajo. Como director de su bufete y docente universitario, ha formado generaciones de abogados laboralistas. Su enfoque combina el compromiso con los principios protectores del derecho laboral y una perspectiva moderna y crítica, consolidándolo como una voz esencial en el debate regional. El doctor Carlos Hernández Contreras es un destacado jurista dominicano especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, socio fundador del bufete Hernández Contreras y Herrera. Cuenta con una sólida formación académica, incluyendo varios másteres y doctorados, experiencia docente en prestigiosas universidades dominicanas. Antes de empezar, voy a hacer varias preguntas y quisiera verles levantando la mano según hago cada pregunta. Si tuviéramos que elegir en nuestra región, ¿qué modelo laboral pensamos pudiera inspirar a toda Latinoamérica en la próxima década? Sería México, con su revolución sindical y la eliminación del outsourcing; Colombia, con su recién aprobada reforma que apuesta a recargos, teletrabajo y formalización digital con acceso a la seguridad social; Costa Rica, con su tradición de diálogo social y búsqueda de consensos; o República Dominicana, que hoy debate una reforma clave para modernizar su Código de Trabajo. ¿Quiénes levantan la mano por México? ¿Quiénes levantan la mano por Colombia? ¿Quiénes levantan la mano por Costa Rica? ¿Y quiénes levantan la mano por República Dominicana? Muy bien. De esa comparación que vamos a escuchar hoy nacen las ponencias que guiarán nuestro panel y que estoy segura nos dejarán más respuestas de las que imaginamos. Hemos conversado durante el día de ayer y conversaremos durante la jornada de hoy sobre muchos temas interesantes expuestos por grandes académicos, pero es importante dejar claro que reflexionar, teorizar y citar experiencias comparadas no es lo mismo que legislar. El verdadero reto está en transformar esas ideas en normas concretas, en disposiciones que puedan materializarse dentro de una reforma laboral efectiva y que pueda ser ejecutable a lo largo del tiempo. Escuchemos. Introduzco al doctor Vergara, cuya ponencia es la reforma laboral en Latinoamérica. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud infinita a las tres entidades organizadoras, prestigiosas todas, naturalmente a los tres ilustres juristas que las presiden, Héctor, Francisco y Manuel Ramón, y mis compañeros de panel. Quiero hacer un reconocimiento y sumarme a los homenajes a los grandes maestros que nos acompañan, Rafael Alburquerque, Rolando Murgas y Marta Monsalve. Me sumo a los reconocimientos que te han hecho, Martica. Me complace mucho que nos hayan trasladado esta conferencia porque los veo muy animados esta mañana y que pasaron una noche muy juiciosos todos. Bueno, el tema que corresponde desarrollar, gracias a la inmerecida presentación de la profesora y amiga Rosalina, es un tema bien complejo, naturalmente muy extenso,
voy a tratar de hacer un resumen muy apretado, refiriéndome solamente a los casos más recientes y algunos de los casos más recientes, no a la plenitud. No tocaré, naturalmente, por respeto a su sabiduría, el caso de República Dominicana, porque también pues, no se ha materializado en una ley, pero voy a referirme a países que pueden ser referentes en esta materia. Pero antes de entrar en el análisis de su contenido, quiero mencionar que eso obedece toda esta especie de tsunami. Bueno, aquí en estas tierras, hablar de esta tierra tan hermosa, hablar de tsunami asusta, pero ese tsunami normativo está irradiando a toda la región y obedece también a unos antecedentes que son las megatendencias universales de los cambios demográficos, de los cambios climáticos, de la influencia de las neotecnologías, todo eso que ustedes dominan perfectamente. Pero también están influidos por el impacto ideológico que ha habido en muchos países recientemente. Y por qué no decirlo, el derecho laboral en nuestra región especialmente está de moda. El derecho laboral ya no figura en las quintas páginas de los diarios, ni siquiera en la media está en un lugar apartado, sino que ahora, por lo menos así lo siento, en Dominicana, en Colombia, pasa a ocupar el primer lugar en esas páginas. Y también todas estas reformas tienen una fuente de inspiración que es la revalorización, la actualización de la importancia de los derechos humanos, por una parte, y de otra parte estamos asistiendo a un momento, como lo destacaba magistralmente ayer Rolando, a la constitucionalización del derecho del trabajo. Entonces, al mirar estas reformas, no podemos solamente reducirnos a su contenido, sino que debemos mirar el impacto que tiene ese reconocimiento de los derechos fundamentales en la Constitución. Desde el magnífico ejemplo, aquí nos lo ratificará Patricia, y que muchos de ustedes han mencionado desde ayer, de Querétaro 123, esa gama de derechos fundamentales contenidos en la Constitución, pero no solo como normas abstractas anteriores, sino ya materializada en derechos concretos, derechos específicos y derechos inespecíficos que sirven para controlar constitucionalmente las leyes, y las que no se ajusten a eso se retiran del ordenamiento jurídico, pero también en los casos concretos, mediante acciones de amparo. A propósito, en México nació por Yucatán, es uno de los referentes más antiguos también, y en otros países la acción de tutela ha permitido que los ciudadanos sientan que tienen sus derechos en los bolsillos y no como antes, como una entelequia fundamental. Bien, y por qué no decirlo, algo que tiene que ver con Alexander y conmigo, y yo creo que con los otros panelistas, es la internacionalización del derecho del trabajo. Cada vez es más importante que las legislaciones aprueben convenios internacionales del trabajo, los ratifiquen, o que sin ratificarlos en la práctica muchos países los han incorporado a su legislación. Y sobre todo, una novedad muy importante es la judicialización de esos derechos, el uso judicial de esos convenios. Pero ¿de dónde venimos? Venimos de unas etapas de un mundo donde hubo una influencia de las tesis neoliberales, de la necesidad de darle prioridad a unas políticas económicas, a unas políticas de venta de activos estatales y de privatización, de desregularización en ciertos países, de flexibilización, de reivindicación
para algunos aspectos de autonomía de la voluntad, extraña al derecho laboral, a los principios, pero eso se vivió durante muchos años. Después, ya en la pandemia, llegamos a una etapa donde el derecho laboral proviene de unas fuentes antes no permitidas. Son los gobiernos que dictan medidas, directamente impactan los derechos, extienden la protección social y el derecho laboral se ve hermanado con la seguridad social como nunca antes, a través de medidas como rentas básicas, subsidios, no solamente para el ser trabajador, sino para el ser social. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con las reformas laborales? ¿Cuáles son las medidas que van a tener una relevancia mayor en estos tiempos? Es el impacto sobre la participación sindical, la presencia sindical, la extensión de la acción sindical y el cambio del modelo tradicional que existe en nuestros países, por lo menos hasta el sur de Sudamérica, donde teníamos la negociación a nivel de empresa. Ahora la tendencia es la de negociación colectiva a nivel sectorial. Y van surgiendo una serie de derechos nuevos aparentemente, pero que en mi modesto concepto son muy antiguos, como el de la desconexión laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador, después de su jornada de trabajo, no está obligado a seguir pendiente de su trabajo, pero ahora con la digitalización, con la influencia de las plataformas digitales, pues ese trabajador necesita que haya más visibilización normativa y se prohíba o se consagre el derecho de desconexión digital o también el derecho fundamental del descanso y de su compenetración de sus obligaciones laborales con la vida familiar para conciliar ambas. Voy a referirme a algunas reformas, si me ayuda para pasar las diapositivas, por favor, más adelante. Más adelante. Exacto. Entonces, tenemos, como es la región iberoamericana, vamos a decir rápidamente, en España, en el año de 2022, hubo un objetivo fundamental en las reformas, promovida por partidos socialistas, como fue la reducción de la temporalidad de los contratos a término fijo, de la tercerización, atacar el desempleo, y pues algunos lo han venido atacando verdaderamente. Hay una democratización no solamente de toda la sociedad en general, sino también de los sindicatos. Hay un impulso a la negociación colectiva sectorial y ya la convención colectiva o el convenio colectivo de trabajo se pone énfasis que es ultraactivo. Esto existe en muchos de nuestros países, es decir, si no se denuncia, ese convenio sigue rigiendo hasta que se firme uno nuevo sin necesidad de renegociar todos los derechos de los trabajadores. Bueno, y hay una novedad que se introduce una acción especial de protección a la asociación sindical y a la libertad sindical por una indemnización por daños morales, ¿no? Muy importante eso. Se permite como legítima la descentralización productiva, que es controlada, no es un cheque en blanco, una patente de corso, pero sí hay un control y la consecuencia finalmente es la solidaridad entre el beneficiario de esos servicios y la entidad que los presta. Se equiparan las condiciones también de los trabajadores subcontratados, que antes había una gran diferencia, y se equiparan con los de la empresa principal, con los contratados por la empresa principal, es decir, los trabajadores de la entidad
proveedora van a tener derechos iguales o similares a los de la empresa principal. Hay una reducción de la jornada laboral. Quiero detenerme en este aspecto porque es una tendencia también universal en todas estas reformas. En España, perdón, la anterior, en España es de 37.5 horas semanales a partir de diciembre de este año, y también protección del trabajo en plataformas. Quiero detenerme en la decisión del Tribunal Supremo Español, conocida por todos ustedes, del 21 de septiembre del año 2021, donde era un caso de Glovo, que allá se llama la empresa repartidora de productos, es decir, allá era una especie de motoconcho, ¿no? Para utilizar un término dominicano, la empresa repartidora, y se llegó a la conclusión por una sentencia desde luego muy fundamentada que ese trabajador era un falso independiente, tenía una falsa autonomía con base, yo no diría en un conjunto de elementos, sino básicamente en dos que destacaría. La inserción del trabajador en la organización de la empresa. Entonces, fíjense cómo es un criterio nuevo relativamente, que ya está en la recomendación 198 de la OIT, pero ese factor de que ese trabajador va a estar insertado en la organización de la empresa y por otra parte está sujeto a un neocontrol, a una neosubordinación, va a ser determinante. ¿Pero qué pasó allá? Eso no es que todos los trabajadores automáticamente de las plataformas van a tener esa protección, sino que por el contrario, ese trabajador en ese caso particular, pero eso dio lugar a la famosa ley Riders, ¿no? Que después de muchos debates, de protestas, con una situación muy curiosa, que consiste en que los propios trabajadores de esas empresas, de esa empresa de plataformas Glovo, dijeron no queremos laboralización, queremos ser independientes, muchos de ellos, la mayoría, no todos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Promovió la famosa ley Rider, donde se presume la laboralización en las plataformas. No se dice todo trabajador de plataformas tiene contrato laboral, sino se presume esa. Pero realmente eso es una gran novedad. En nuestras legislaciones la simple prestación de servicios hace presumir la existencia de una relación laboral, pero allá se destacó bastante esa circunstancia. Y lo cierto es que en esta materia, y de una vez me adentro en la reforma chilena, en la colombiana, no dice actualmente que todos los trabajadores de las plataformas van a tener un vínculo laboral automáticamente, sino hay una protección a los trabajadores aún independientes. Puede haber dependientes e independientes. ¿Quién lo determina? Debemos dejarle algo a los intérpretes, ¿no? La ley no puede regular todos esos aspectos. Entonces, si en una relación particular hay esa independencia, eso se debe respetar, pero si hay los otros factores, pues hay que destacarlos. Entonces, fíjense ustedes cómo también como tendencia legislativa, eso nos lleva a que hay una nueva concepción del derecho laboral. Y ahí me adentro y me sumo al distinguido maestro Juan Razo, a las tesis que ha expuesto, creo que son compartidas también en cierta medida, entre otros, por Rafael, por Francisco, bueno, una serie de autores, en el sentido de que el objeto de la legislación laboral, de protección de la legislación laboral, ya no es exclusivamente el trabajador dependiente. Es una vieja polémica, pero hoy en día sí hay una tendencia de que se protege también por la legislación laboral a los trabajadores autónomos
y aún a los informales. Eso en el caso particular de Colombia empezó con la jurisprudencia. La mujer en estado de gravidez tiene la misma protección, independientemente de que sea una trabajadora con contrato laboral o sea una contratista independiente o sea una persona trabajadora informal. Igualmente, en el fuero, el llamado fuero de salud o estabilidad reforzada en el empleo, hay muchos tribunales que han decidido que es un fuero ocupacional, no es un fuero exclusivamente laboral dependiente, sino un fuero. Entonces, eso es una tendencia y vemos cómo aquí se trata de un aspecto de la mayor importancia y trascendencia en el mundo, porque estamos asistiendo a un nuevo derecho laboral, a una nueva conceptualización de la subordinación, pero ante todo a un derecho laboral como el que proclamaba el maestro uruguayo Hermida desde hace mucho tiempo, un derecho laboral más abarcativo, ¿no? Bueno, y todas estas reformas están tendiendo a que también haya la digitalización. Las reformas más modernas están afrontando ese problema, no solamente del trabajo en plataformas, sino el trabajo de la digitalización, que ayer tuvimos en el cierre una magnífica intervención. A propósito, yo recordaría la frase de un famoso profesor de la Universidad de Stanford que dice que la automatización nunca reemplazará a los humanos, pero los humanos que usan la automatización sí reemplazarán a los que no la usan, ¿no? Entonces, ese es un mensaje que debemos tener en cuenta, y cómo, fíjense, una persona con la experiencia de Rafael nos ha enseñado y nos ha invitado, así como ha señalado los defectos de la digitalización, también nos ha dicho la digitalización, un mensaje optimista de la digitalización. Entonces nos asusta, pero al mismo tiempo no tenemos las herramientas para salir adelante, siempre y cuando nos insertemos, nos zambullamos en esos profundos océanos de la tecnología para salir adelante. Y en eso quiero aprovechar para hacer una hilación en relación con el alcance de las reformas que apuntan en ese sentido, a la formación profesional. No puede haber hoy una reforma laboral moderna sin que dé prioridad al aspecto de la formación de los trabajadores, de los antiguos, de los nuevos. Es la forma más eficiente de combatir esos retos que ahora estamos. Bueno, en cuanto a la reforma de Chile, aquí está el maestro Francisco, él ya las expuso maravillosamente, ahí están en la diapositiva. Quiero resaltar también que también tiene una reducción progresiva de la jornada laboral que empezó en 2024 con 44 horas, hoy tiene como Colombia 42, y el propósito es llegar en el 2028 a 40. En cuanto a las reformas de México, pues aquí está Patricia. Sería irrespetuoso de mi parte explicar esas reformas. En Chile también quiero destacar la ley Carín. Era una técnica enfermera en el sector de la medicina y fue sometida a toda una serie de hostigamientos laborales. En Colombia también sucedió algo parecido, pero no ha habido una ley especial, y en Chile se expidió la ley Carín para evitar el acceso, el acoso laboral y la violencia en el trabajo.
sobre eso de la violencia y en el trabajo, yo tengo un especial afecto y responsabilidad por el convenio 190. A propósito, todos los países, dentro de su soberanía, dentro de su autonomía, dentro de su libertad de aprobar o no los convenios, están en libertad de hacerlo. En Sudamérica ya Uruguay, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina y Colombia este año los han ratificado. Pero más que ratificarlos o no, el espíritu de ese convenio es el respeto irrestricto a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación. Por eso, en el análisis de la OIT, de la Comisión de Expertos de este año, ya no se va a analizar convenios aisladamente, sino conjuntamente, y este convenio lo vamos a analizar con los de igualdad, especialmente el 100 y el 111. Y muy importante esto, porque yo considero respetuosamente que si hay acoso, si hay violencia en el trabajo, todos los demás derechos que están en ese corpus juris a que se refería el maestro César Carvalho, corpus juris, están amenazados, están amenazados. Entonces, muy importante esas tendencias de las reformas laborales hacia allá. Bueno, y como quiero respetar el tiempo, solo quiero significarles algo. No se puede concebir el contenido de estas reformas de manera abstracta o de manera detallada, simplemente leyendo la letra de estas nuevas disposiciones. Estas disposiciones están inspiradas en algo fundamental. Entonces, así como hay un cuerpo normativo, también hay un alma normativo que nace no solamente con la propia razón de ser de la Organización Internacional del Trabajo, sino también con la Declaración de Filadelfia. Por eso el maestro venezolano Humberto Villamil dice que si la creación de la OIT en 1919 creó un cuerpo jurídico, la Declaración de Filadelfia constituye el alma. ¿Y qué hay en la Declaración de Filadelfia inserto? Es que todas estas reformas están dirigidas a algo que señalaba magistralmente Rosalina brevemente, es el respeto a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de los seres humanos. Muchas gracias. Antes de hacer pasar al podio al doctor Godínez, quiero darle la bienvenida a nuestro senador Rafael Barón Duluc Rijo, bienvenido, quien es la cabeza, el líder de la comisión que en este momento está encargado de revisar la reforma a nuestro Código de Trabajo. Bienvenido, senador. Doctor Godínez, por favor, acompáñenos. Bueno, buenos días y quiero agradecer a los organizadores por el evento, la oportunidad que me han dado nuevamente de estar en República Dominicana. Y ya para empezar veo los papelitos de 5 minutos, entonces voy a tratar de ser lo más conciso, digamos, que posible. En la encuesta han votado 3 personas por Costa Rica con una declaración, digamos, anticipada y que es un país donde las normas se aprueban con base en el diálogo social, lo cual es cierto. Tenemos un código de trabajo de 1943, 82 años, con muy pocas modificaciones normativas. Un código aprobado en el 43 gracias a un triunvirato que fue integrado por la Iglesia, digamos, católica, por el Partido Comunista y por el gobierno de turno. Previo intercambio de correspondencia entre el arzobispo de San José y el principal dirigente del partido
comunista, en el que él le preguntaba si los comunistas podían ser, digamos, católicos, y el arzobispo le contestaba que podían ser, digamos, católicos siempre y cuando respetaran los principios cristianos de justicia social. Y eso es lo que dio origen a nuestro Código de Trabajo del año 43, y por eso es que en la Constitución Política también, igual que en el Código de Trabajo, tenemos una, digamos, referencias a los principios cristianos de justicia social como principios que complementan el listado de garantías sociales que están en la Constitución Política y que recuerdan por su inserción en el artículo primero que todo el Código de Trabajo debe ser interpretado en función de esos mismos principios. Y ese es nuestro Código del año 43. Muy pocas reformas, digamos, han habido, pero suficientes para decir que hay lecciones, digamos, aprendidas. Las dos reformas más importantes que han habido son en materia procesal. La primera en el año 67 y la última que tiene vigencia a partir de julio del año 2017, o sea, prácticamente 50 años entre una y otra. ¿Y qué están reformando? Digamos, están reformando las dos algo que se veía venir, y es que finalmente el proceso laboral colapsa y que no hay justicia debida, sino hay justicia pronta. Yo creo que nadie esperaría a la justicia debida si realmente tiene que esperar lo que ya nos ha pasado, y es una anécdota nuestra, de una sentencia redactada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que muere en su despacho, con la sentencia lista pero sin firmar. Y lo anecdótico no fue eso, lo anecdótico fue que durante el transcurso de ese proceso murieron las partes y murieron también todos los abogados que participaron durante ese proceso. Ya ustedes supondrán la cantidad de años que duró ese proceso. Justicia debida, justicia pronta, que es lo más importante, justicia pronta. Injusticia pronta, entonces, acá nuestra lección, digamos, aprendida, digamos, en reformas procesales, es básicamente, digamos, lo siguiente. Nuestro Código del año 43, hace 82 años, establece un procedimiento tan sencillo que es imposible pensar en otro procedimiento más sencillo que ese. ¿Y en qué consiste? Pues lógicamente ahora una demanda que podía ser también hecha, digamos, oralmente, con lo cual un escribiente la levantaba, digamos, en un acta, y luego había una única resolución en la que se daba traslado de la demanda, digamos, a la empresa pues demandada, para que en una audiencia de juicio ahí contestara la demanda, opusiera las excepciones, presentara las pruebas, se recibiera la prueba y quedaran los autos listos para sentencia. ¿Qué procedimiento más sencillo que se puede haber si hay una única, digamos, resolución? Si quieren verlos ustedes, digamos, en marcha ese proceso, lo pueden ver en Guatemala, quizás, y lo pueden ver ustedes, digamos, en España, pero desde el año 43 ya lo teníamos. ¿Qué fue lo que falló entonces para que llegáramos a la reforma del año 67? Lo que falló fue que el juez no tenía la capacidad para ser quien gobernaba la audiencia de juicio, un tema totalmente actitudinal, no de normas, no de reformas normativas, un tema de actitudes, de capacidad de dirigir el juicio. Los abogados hacían lo que querían durante la audiencia, y hacían lo que querían justamente para que la audiencia nunca terminara, digamos, ese día, con lo cual eso, digamos, ocasionó sucesivas por repeticiones de la audiencia, hasta que finalmente a un juez de trabajo se le ocurrió la genialidad de que si sacáramos la contestación de la demanda fuera de la audiencia, que si sacáramos la discusión de excepciones fuera de la audiencia, reducíamos la audiencia a únicamente recepción de pruebas, y eso fue lo que ocasionó que en el año 2017, totalmente harto de la lentitud de los procesos judiciales, nuevamente se reformara el Código de Trabajo para una nueva reforma procesal. Y esta reforma procesal, que llevamos poco tiempo con ella, lo que ha demostrado es que los procesos, a pesar de que se recortaron las audiencias, siguen siendo interminables. ¿Y qué es lo que falta ahora? Ya no las potestades del juez para dirigir las audiencias, porque han tenido ahora sí suficientes facultades que no se necesitaban que la norma lo dijera para que realmente fueran los que dirigieran, digamos, esa audiencia. Pero en todo caso la reforma se lo da a decir, son los que gobiernan por la audiencia. Entonces, ¿qué falló ahora? La ausencia de recursos materiales. No hay ninguna reforma procesal que pueda ser exitosa si no va acompañada de los recursos materiales, financieros, que permitan que efectivamente haya suficiente cantidad de despachos y suficiente cantidad de jueces que resuelvan la enorme cantidad de litigios que actualmente hay. Entonces hay temas actitudinales, hay temas, digamos, que materiales, que nunca están, digamos, incorporados en una reforma,
procesal, donde se piensa que únicamente la reelaboración de las reglas procesales es suficiente para acabar con la mora, y eso se ha demostrado, por lo menos en la experiencia costarricense, que es absolutamente, digamos, insuficiente. Pero bueno, con la reforma procesal laboral le dimos acatamiento a las observaciones y comentarios que los órganos de control de la OIT venían haciendo a Costa Rica sobre la ausencia de procedimientos rápidos y ágiles, sobre todo para tratar temas de discriminación sindical. Entonces le dimos, o sea que seguimos en el plan de que efectivamente le damos una respuesta a los órganos de control. Pero donde no le dimos una respuesta a los órganos de control, y esos son parte de los claros y oscuros que tiene la reforma laboral, digamos, en Costa Rica, es en cuanto al hecho de que en materia de sector público, en medio de crisis fiscales, que les sonará a ustedes muy comunes, finalmente se ha legislado la forma en que se puede solventar la crisis fiscal por vía de la reducción de los beneficios y de los salarios y de las demás condiciones de trabajo de los empleados públicos. ¿Les suena algo parecido? Probablemente. Y eso se ha hecho a contrapelo de las observaciones de los órganos de control de la OIT. O sea que no somos tan seguidores a veces cuando no nos interesa de esos criterios. Pero lo cierto es que estas dos reformas que han sido sucesivas en el año 18 y después en el 22, lo que han hecho es obligar a todas las instituciones públicas a renegociar las convenciones colectivas y acordarles a quienes negocian que no pueden crear ningún beneficio salarial, porque los beneficios salariales únicamente se crean por ley. Así de fácil. O sea, se excluyó de la negociación colectiva en el sector público cualquier aspecto remunerativo. Por consiguiente, ya ustedes supondrán que eso nos sitúa en una posición totalmente confrontativa con los criterios de los órganos de control de la OIT, sobre todo con la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, que siempre han observado que en el sector público pueden haber ciertas matizaciones en cuanto a la posibilidad de negociar digamos, condiciones salariales, porque hay presupuestos públicos, digamos, pues evidentemente, pero tiene que haber un abanico de posibilidades, una cierta libertad para poder negociar. Libertad que, como les digo, pues se excluyó totalmente de estas dos reformas legislativas. Pero por suerte tenemos una sala constitucional que, aunque es cierto que no obedece a los órganos de control cuando anula cláusulas convencionales por criterios sumamente abstractos como de razonabilidad y proporcionalidad, lo cierto es que al menos sí salvó el hecho de que en materia de negociación colectiva en el sector público podían negociarse condiciones salariales siempre y cuando las negociaran quienes tenían derecho, digamos, a negociarlo, que ese no es el problema, porque básicamente se excluye a los funcionarios que ejercen gestión pública, pero todos los demás que tienen el derecho de negociar convenciones colectivas podían negociar cualquier condición de trabajo. Y esto lo ha dicho la Sala Constitucional, pero eso nos da idea de que por lo menos en Costa Rica, en un sistema tan cerrado, con un código que, como les digo, tiene muy poca reforma durante los 82 años que ha estado, digamos, en vigencia, lo cierto es que las grandes reformas normativas, diría que no vienen realmente de reformas, digamos, en sí, sino de la incorporación de las normas internacionales de trabajo al derecho interno. Esa es la válvula de escape que hemos finalmente encontrado, donde el Tribunal Constitucional se convierte realmente en un tribunal de derechos humanos. Y eso es importante por lo siguiente: recién hace 2 días hemos aprobado el convenio 190 y una empresa cliente me ha pedido para el día lunes que le presente un informe sobre lo que tiene que modificar internamente para que sus políticas internas coincidan con el convenio 190. Y eso viene fruto de esa incorporación de las normas internacionales al derecho interno. Pero ¿por qué esta importancia dentro del derecho costarricense de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos? Básicamente por lo siguiente, y cito 2 sentencias de la Sala Constitucional que les hará comprender a ustedes por qué tanta importancia tiene para nosotros cada convenio que se incorpora, o cada convenio que se aprueba, o cada recomendación que se adopta, digamos, en la conferencia, como fuente interpretativa de los propios convenios de la OIT. Primera sentencia del año 95, dice: tiene no solamente, refiriéndose a los tratados de derechos humanos, tiene no solamente un valor similar a la constitución política, o sea que no solo integra el bloque de constitucionalidad, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, privan por sobre la constitución política. O sea, en nuestro sistema, los tratados sobre derechos humanos tienen un rango supraconstitucional.
no solo constitucional, es supraconstitucional. Y hay otra sentencia que es del año 99 que refuerza esto y que dice: el derecho al trabajo es un derecho fundamental, cuyo régimen no solo se circunscribe a lo que la Constitución dispone, sino a lo que en sentido general establece el derecho a la Constitución, incluidos los instrumentos internacionales. Y esto es lo que precisamente ha permitido a la Sala Constitucional declarar inconstitucionales normas de la propia Constitución política, en tanto que son contrarias al derecho a la Constitución. A la Constitución, que está integrada por los principios y valores que se derivan de los tratados de derechos humanos. Y esa es el motor fundamental de las grandes incorporaciones normativas que tiene nuestro sistema, por vía de la incorporación y aprobación de estas normas. Pues ya le digo, cualquier sistema, incluso digamos el nuestro, que nació gracias al diálogo social, incluso con ese hermetismo con el que se ha venido digamos que desarrollando, tiene esta válvula de escape, que es la que nos ha permitido finalmente que tengamos cada cierto tiempo, y pasó hace ya 2 días, esos avances normativos en la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Doctor Héctor Arias Bustamante, por favor, acompáñenos. Bueno, muy buenos días a todos. Ya en el día de ayer hice los saludos del lugar, por lo que hoy, por razones de tiempo, los voy a omitir y no quiero ser repetitivo. A mí me ha tocado tratar la reforma laboral en la República Dominicana, que creo que es el tema que está generando mayor inquietud en nuestro país. Soy del criterio de que el derecho del trabajo a nivel universal ha transitado 2 etapas. Desde su nacimiento hasta la caída del muro de Berlín en 1989. En ese periodo se dieron los convenios de la OIT más trascendentes, las reformas laborales, la Constitución de Querétaro, entre otras. Fue un periodo de luces y progreso para el derecho del trabajo. Una segunda etapa surge con las ideas neoliberales. Ya el derecho laboral está en franca defensiva. La OIT no es tan activa en convenios, en recomendaciones trascendentes, porque, repito, el derecho laboral está a la defensiva por las ideas neoliberales. En nuestro país no escapa a esa gran división. Nuestra primera ley, la 352 sobre accidentes de trabajo, fue en el año 1932. Luego le siguió la de la jornada de trabajo de 8 horas diarias y en su momento 48 horas a la semana. Ya en el año 1944 marca el nacimiento del derecho del trabajo con la ley 637. Vinieron otras leyes. En el año 51 arribamos a la codificación con la ley 2920. Ya en la segunda etapa del derecho laboral a la que he hecho referencia, tuvimos la gran reforma laboral en medio de la corriente de flexibilización que imperaba en toda Iberoamérica. Esa reforma, que fue producto de una comisión de expertos, al igual que las anteriores reformas, el Código de 1951 fue el trabajo de eminentes juristas dominicanos
que abandonaron la idea tradicional de adaptación y traducción de legislaciones extranjeras. El doctor Alburquerque sostiene la tesis que es el hijo legítimo de la ciencia jurídica dominicana, el Código de Trabajo de 1951. Ahora, en estos momentos, luego de 33 años, se plantea una reforma a nuestra codificación laboral, con una particularidad. Esa reforma fundamentalmente se genera en el diálogo directo, en la negociación directa entre empleadores y trabajadores. Los juristas, está el doctor Alburquerque, está Carlos Hernández presente, Martín no está presente, creo. A mi entender, estaban en un segundo plano. Lo acordado fue lo pactado directamente entre los actores. Y para mí es una negociación atípica. ¿Por qué? Porque se asemeja a una negociación colectiva. Se aparta de la rigurosidad jurídica, de la preservación de los principios que adornan el derecho del trabajo. Y ojalá que no veamos un Frankenstein de esa reforma, porque es a pedazos. Abundando en esto, se consensuó la jornada de trabajo. En el proyecto consensuado, se modifica el artículo 162 para que se lea de esta manera, y me voy a permitir leerlo por su importancia. Cuando la naturaleza de la actividad de una empresa lo requiera, por acuerdo empleador y los trabajadores de esta, se pueden establecer jornadas extendidas de trabajo siempre que no excedan de 12 horas diarias y el promedio semanal de horas trabajadas a la semana no exceda de 44. ¿Qué es esto? Es que se recoge una práctica empresarial consistente en modificar nuestra jornada de trabajo de 8 horas diarias y 44 horas a la semana. Todos conocemos el 4x3, el 4x2. ¿Qué significa? Aumentar la jornada diaria y al mismo tiempo aumentar el descanso semanal. Entonces, en el proyecto se establece eso. Esta mañana, el maestro Murgas, fiel siempre a los principios del derecho del trabajo, recuerdo una participación contundente y puntual en el Congreso Mundial de Roma, que generó que todos los presentes nos pusiéramos de pie y aplaudiéramos a ese maestro, reivindicando los principios del derecho del trabajo. El convenio número 1 que citó esta mañana el maestro de la OIT, en su artículo 2 dice: en todas las empresas industriales públicas y privadas o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas que solo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas por día y de 48 horas a la semana. El mismo convenio flexibiliza y permite aumentar en 1 hora la jornada diaria. Nuestra legislación tiene esa disposición, la legislación de 1992. En los comercios hasta 10, en las industrias hasta 9, excepcionalmente. Pero no es posible, señores, que en el proyecto consensuado se establezca una jornada ordinaria de 12 horas. Cuando ya hemos visto que la tendencia es la reducción. No quiero decir con esto que la práctica empresarial del 4x3, 4x2 no pueda mejorarse y adecuarse y positivizarse, pero sin transgredir el convenio número 1 de la OIT, que todos sabemos, ratificado por la República Dominicana, la categoría que tiene, que ya lo explicó Alexander Godínez en su participación.
Otro aspecto, la práctica empresarial es rica porque es el dinamismo del derecho del trabajo y desgraciadamente, y hablo en términos generales, nuestros legisladores no han recogido esa realidad. Tenemos el caso del pago del salario y otros derechos vía transferencia bancaria, abandonando el sobrecito en efectivo, abandonando el cheque. Esa es una práctica generada por el sector empleador. Y la banca nacional, ay Dios mío, la ley entra por casa, no se preocupen. Y la banca nacional lo ha asumido. En la reforma propuesta, en el aspecto de la oferta real de pago, se contempla que las prestaciones laborales pueden ser pagadas vía transferencia. Se desnaturaliza un poco la oferta, ya la Suprema Corte de Justicia había flexibilizado eso. Y ahí se habla que las prestaciones laborales se podrán pagar vía transferencia. Pero el acuerdo consensuado se limitó a eso. ¿Por qué no fue más allá y legisló y positivizó la realidad que tenemos, como ha ocurrido en otras legislaciones donde se establece la forma de pago del salario a transferencia, la cantidad de cajeros automáticos que pueden haber en una empresa, la distancia que puede existir entre la empresa y la institución bancaria donde el trabajador pueda hacer efectivo el pago como manda el Código de Trabajo? Yo creo que es una buena oportunidad, y aquí está el senador Dulú, presidente de la Comisión Especial, abogado y laboralista, que ojalá él pueda, en esta nueva discusión, ojalá él pueda ver esto y mejorar el proyecto. La conciliación se mejora bastante. El procedimiento laboral sufre importantes modificaciones, para mí positivas. Y se habla del juez conciliador, lo veo positivo. Eso me genera una duda y hay un debate planteado. La reforma establece que si en la segunda convocatoria a conciliación el trabajador no asiste, el juez ordena el archivo definitivo. Algunos han planteado que resulta inconstitucional porque niega o limita el acceso a la justicia. Pero no olvidemos que nuestra Constitución plantea la concertación social y en una interpretación amplia de esa concertación la podemos llevar a la conciliación, que es un elemento fundamental en los conflictos laborales. Ya hay otro aspecto de los honorarios de los abogados. Los plazos procesales, que por la naturaleza misma del procedimiento laboral son breves. Claro, esa brevedad consagrada en la reforma del 92 hace, contradictoriamente hablando, que los plazos se prorroguen, que las audiencias se prorroguen. Y debió buscarse una media, pero nos fuimos a los extremos. ¿Por qué? Porque ahora los plazos se asimilan al derecho común, la octava franca, y van más allá de la octava franca. ¿Por qué razón? Por la disposición del artículo 495, que dice que los días de fiesta no se computan en los plazos. Entonces, si a la octava franca el 10 a quo y el 10 a quo lo lleva 10, y si media un día de fiesta o no laborable, esos 10 días se pueden extender a 12 o a 13 días más. La ley entra por casa. Hay otras cosas que plantear, pero el tiempo es el que manda. Muchas gracias. Doctor Carlos Hernández, por favor, acompáñanos.
Muy buenos días a todos y ante todo agradezco a las instituciones que auspician este evento, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la persona de su presidente, Raymond Herrera Carbucia, a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, aquí representada por su secretario general, Francisco Tapia Guerrero, y a la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo, en las personas de su presidente, el profesor y amigo Héctor Ara Bustamante, y su secretario general, Javier Suárez. Gracias por darme la oportunidad de participar en este evento tan enriquecedor. Ayer aprendimos muchas cosas sobre cómo va la inteligencia artificial, cómo ya se está regulando en Europa, y estamos enriqueciendo en esta familia Just Laboral. Las reformas laborales en América Latina tienen la particularidad de haber transcurrido por un patrón cronológico similar, aunque con resultados disímiles a consecuencia del contexto social de cada país. El maestro Arturo Bronstein nos relata las etapas de las reformas laborales en la América Latina. Nos enseña que la primera etapa comenzó con las primeras leyes laborales, que por lo general iniciaron en los primeros años del siglo XX y se extendieron hasta 1931, con excepciones, como es el caso de la República Dominicana, que se extendieron hasta 1951 y otros países. Una segunda etapa, la de la codificación, que va desde 1931 hasta 1961. Empieza en México con la Ley Federal de Trabajo y en Chile con el Código de Trabajo, ambos de 1931, y culmina con Haití, con su Código de Trabajo. Una siguiente etapa, la de la consolidación del modelo protector laboral, que va desde 1965 hasta 1980. Y una última etapa, la del cuestionamiento y flexibilización del modelo tradicional, que va desde 1980 hasta el año 2000, pero que no se verifica de igual modo en todas partes. La codificación en América Latina. Las primeras leyes laborales, y ni siquiera la codificación laboral latinoamericana, fue una consecuencia directa de reclamaciones obreras, como lo fue el caso de Europa. Dicha legislación surgió como consecuencia del desarrollo económico de los países de la región, y por lo general, el Estado promovió dichas reformas en un modo similar a como lo hizo Bismarck en el siglo XIX en Alemania. El Estado auspició todo un sistema legal de protección social para beneficio de la clase trabajadora, pero no por afinidad a la causa laboral, ni como concesión a huelgas o luchas del proletariado, sino como método preventivo o por populismo. En América Latina, desde un inicio el Estado asumió un rol híbrido, protector y represivo a la vez. Intervino en las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Este sesgo marcó una diferencia en Europa, donde los sindicatos tuvieron un mayor protagonismo en la gestión normativa, hasta el día de hoy. Muchos derechos en Europa los reconoce la negociación colectiva por rama de actividad o por oficio. En un primer momento predominó la represión de sindicatos y huelgas, consideradas amenazas para el orden público. Sin embargo, rápidamente se instauraron leyes de carácter protector inspiradas en el modelo europeo y en la doctrina social cristiana. Con ello surgió el derecho laboral llamado garantista, que otorgaba al trabajador estabilidad en el empleo, límites a la jornada, salario mínimo, protección sindical. Estas normas se vincularon a un modelo económico llamado proteccionista.
la segunda etapa, la consolidación del modelo protector laboral. Luego viene el periodo de la consolidación del modelo protector laboral, que va desde 1965 hasta 1980. En muchos casos el componente ideológico fue fundamental. Las reformas fueron impulsadas por el populismo representado por líderes como Perón en Argentina o Velasco Alvarado en Perú, quienes fortalecieron la legislación obrera como instrumento de legitimación. Y a esto se suman las influencias de la democracia cristiana, el socialismo, la Organización Internacional de la OIT, que promovió estándares internacionales y asesoró en la redacción de leyes. La tercera etapa, la que nos precede, el cuestionamiento y flexibilización del modelo tradicional. Emerge la crisis laboral del modelo tradicional laboral desde la década de los 80. Brasil se nos adelantó un poco con una ley de 1965, pero el resto empezó en 1980. La apertura económica y las reformas estructurales cuestionaron la rigidez del derecho del trabajo. Se impulsaron medidas de flexibilización que afectaron pilares como la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la protección social. El objetivo era mejorar la competitividad, atraer la inversión y enfrentar el crecimiento de la economía informal. Sin embargo, este proceso generó precarización, debilitamiento sindical y mayores desigualdades. Desde entonces, la legislación laboral latinoamericana ha oscilado entre dos polos: la intervención estatal garantista y la liberación impulsada por la globalización. Por un lado, el pensamiento neoliberal y sus orientaciones flexibilizadoras estuvieron muy presentes en las reformas intervenidas en Argentina y en Perú de 1991 a 1995. Y por el otro lado, la República Dominicana, Paraguay, El Salvador, Venezuela, se adoptaron nuevas leyes y códigos de trabajo que conservaron o inclusive profundizaron el modelo protector. Luego están los casos eclépticos: Colombia, Ecuador, Perú, en cierto modo Chile, que buscaban un compromiso entre el garantismo y la flexibilidad. Apreciación crítica de las reformas flexibilizadoras. Las reformas laborales en América Latina desde los años 1990 se emprendieron bajo la bandera de la modernización y la competitividad. Respondieron más a presiones externas de organismos internacionales, a apertura de mercados y a atracción de la inversión extranjera, más que a un auténtico consenso social. Si bien es cierto que los marcos normativos anteriores resultaban rígidos y en ocasiones desfasados frente a la realidad económica, la orientación predominante de las reformas privilegió la reducción de costos y la flexibilización a expensas de la protección social y la estabilidad en el empleo. En la práctica, lo que se presentó como un proceso de adaptación a la globalización terminó traduciéndose en muchos países en una transferencia de los riesgos desde el Estado y los empleadores hacia los trabajadores. La proliferación de contratos temporales, el debilitamiento de los sindicatos, la descentralización de la negociación colectiva abrieron paso a relaciones laborales más precarias, sin que ello se tradujera necesariamente en mejoras de productividad o en la expansión sostenida del trabajo formal. La experiencia muestra que flexibilizar no es sinónimo de dinamizar. Me quedan 2 minutos y finalizo con los principales desafíos que afrontamos en la actualidad. En la actualidad, el derecho del trabajo enfrenta el desafío de evolucionar desde el modelo centrado en el empleo industrial y estable del siglo XX hacia un marco normativo más flexible, inclusivo y adaptado a la realidad de un mundo digital, globalizado y cambiante, sin perder de vista su misión esencial: la cooperación entre el capital del trabajo y el principio protector laboral. El derecho del trabajo se enfrenta
a un escenario de tensiones entre la flexibilidad exigida por el mercado y la necesidad de preservar su esencia protectora. Sus principales desafíos incluyen la adaptación a la digitalización, la lucha contra la precarización y la gestión de los impactos de la globalización. Superar estos retos implica repensar las categorías jurídicas tradicionales y construir marcos normativos más inclusivos, capaces de responder a la realidad contemporánea sin renunciar a su misión fundamental: garantizar la justicia social en las relaciones de trabajo. Primer reto: la transformación tecnológica y digitalización. La automatización y la inteligencia artificial ya están transformando el entorno laboral y están provocando la desaparición de oficios y desempleo. Por ejemplo, ya hay granjas que funcionan por completo sin un solo empleado, bajo la dirección del dueño a través de medios telemáticos. Hay oficios como el transporte de camiones y eventualmente el de pasajeros que serán realizados por completo por vehículos autoguiados. Los sectores de la restauración y de la mensajería, entre otros, podrán funcionar por completo mediante una combinación de robots, drones y aplicaciones conducidas por inteligencia artificial. La primera revolución industrial provocó que con las primeras leyes laborales se pusieran límites a la jornada de trabajo, se fijaran salarios mínimos, se establecieran parámetros de nocturnidad, género y edad. Del mismo modo, corresponderá hacer algo similar ahora a fin de conciliar las plataformas digitales, la robótica y la inteligencia artificial, de tal suerte que no provoquen la extenuación del individuo convocado a labores con tales medios telemáticos. Asimismo, corresponderá a los estados intervenir a fin de asegurar de que no se produzca un desplazamiento absoluto del ser humano en estos mecanismos de producción. Por ejemplo, si ya existe la capacidad tecnológica de que una granja funcione sin empleados, o la capacidad de que un puerto funcione sin estibadores, o que los camiones marchen sin choferes, los estados y gobiernos están llamados a intervenir estableciendo normas que obligan a cuotas de empleo mínimas. Ya lo dice la Biblia: no solo de pan vive el hombre, que vale decir, las empresas no solo son producción y dinero, hay también una cuota de responsabilidad social. ¿De qué vale tener una granja que produzca o camiones que transporten si a la larga no hay gentes que consuman? Pues carecen de oficios o de empleo, pues todo lo hacen las aplicaciones, los robots, los drones y las plataformas digitales. Me dicen que tengo 0 minutos, así que voy a solamente enunciar los otros retos. La precarización y la fragmentación del empleo. La globalización y la competencia internacional. Las empresas multinacionales trasladan operaciones a países con regulaciones más flexibles, lo que genera dumping social. Esto plantea la necesidad de normas laborales internacionales más sólidas y mecanismos efectivos de cumplimiento. La OIT debe repensar sus mecanismos, sus propósitos, pues se hace más indispensable que nunca. Cuarto, el rediseño de la formación técnico-profesional. Todavía en muchos países, más del 50% de las carreras tradicionales ocupan nuestras universidades: psicología, contabilidad, derecho, medicina. En China y en el sudeste asiático predomina la carrera de ingeniería, biotecnología, matemáticas, informáticas. Hace falta enlazar la educación superior con las prácticas profesionales de las empresas, facilitando así la inserción inmediata de los jóvenes en el mundo del trabajo. Y por último, la seguridad social y los impuestos. No se puede caer en el mismo error de la época de la flexibilización y cuestionamiento del sistema tradicional, en donde solo se enfocó en reformar lo laboral y no la parte impositiva y la protección social. Muchas gracias. Ya que hemos sido tan eficientes con el tiempo, con este panel, ¿es posible permitir 1 minuto al doctor Vergara y 1 minuto para preguntas?
Al doctor Vergara, creo 1 minuto. Muchas gracias, distinguido público. Solo quería resaltar un aspecto. No soy el apropiado para dar consejos, pero la tendencia es que cada país debe adoptar su propia reforma laboral porque tiene sus propias realidades. Segundo, para la efectividad de las reformas laborales es esencial el diálogo social y la concertación. Las reformas laborales no pueden ser para un gobierno, sino para muchos gobiernos y favorecer a los trabajadores y a las empresas. Y finalmente, yo creo que la realidad nuestra es un poco diferente a la de otros países. Las reformas laborales deben ser eficientes, deben ser efectivas para cada realidad del mundo. Ustedes han tenido países vecinos calificados como los mejores códigos del mundo, pero donde no se cumplía la reforma laboral. Tenemos una situación de distribución del trabajo, de las formas de trabajo que han cambiado, del mundo del trabajo. No me gusta la frase mercado del trabajo tampoco, pero tenemos que contar con las realidades de la informalidad, de la gran informalidad, también del desempleo. Todo eso debe ser parte de los análisis de las reformas laborales. Muchas gracias. Para cerrar, abonando lo que dice el doctor, la reforma laboral no es un tema solo de abogados, es un tema de país, de desarrollo y de futuro de la República Dominicana. Muchísimas gracias a este panel. Pasen hacia adelante para la foto oficial de este panel. Muchísimas gracias.